Me encontré con compañeros del seminario desde hace ya 2 años que yo me gradué, terminé mi asociado, tengo que continuar para el bachelor más adelante, pero me encontré con compañeros que hacía tiempo no veía. Y siempre uno cuando se encuentra en esas reuniones con compañeros que hace por un tiempo, 2 años quizás no nos veíamos, uno trata de ponerse al día con ellos. Y yo iba uno por uno y al tiempo no nos alcanzó para compartir porque es lindo escuchar los testimonios. Los hijos crecen, algunos tienen hijos que no tenían hace 2 años atrás. Sin embargo, conversando con un matrimonio que estaban estudiando conmigo, me dieron una noticia muy mala. Ellos tienen una pareja de mellizos y el año pasado en un accidente uno de ellos murió. Jovencitos de 14 años. Y eso me impactó tremendamente. Fue algo bien impactante verlos a ellos. Se veían que estaban afectados, ¿verdad? Pero estaban ahí perseverando en el Señor, siguiendo con el otro hijo que le quedaba. Y yo me quedé pensando, y wow, qué cosa, ¿no? En 1 año, en 2 años que dejé de verlos y ya sucedió una tragedia tan difícil de aceptar. Repentinamente, un accidente ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Un accidente es algo que tú no esperas, es algo que ocurre en un momento determinado y te toma de sorpresa. Y todavía cuando sucede tú estás en shock y tú dices, ¿qué fue? ¿Cómo pasó? No puedo creer que esto me esté pasando a mí. Y uno que tiene hijos, uno trata de ponerse en el lugar de ellos y uno dice, wow, yo no sé cómo yo reaccionaría a algo así. Es muy duro de aceptar. Así son las inundaciones repentinas en los wadis que nosotros estuvimos hablando hace 2 domingos atrás. Un wadi es un paso de un río en medio de un desierto donde usted no va a ver río. Por lo general el wadi se mantiene seco la mayor parte del tiempo, solamente en ocasiones se inunda y usted ve correr agua por allí porque es cuando llueve en las montañas, se acumula el agua y viene en un torrente bien fuerte a través de esa cañada, como le decimos en Cuba, no sé cómo le dicen ustedes. Un wadi es el paso de un río. Y tú sabes que es un paso de un río porque te das cuenta que hay una arena y hay como un sendero que te das cuenta que por ahí pasa un río. Pero el que está ahí dice, un río seco, un río sin agua. Y decíamos hace 2 domingos atrás que un wadi es el lugar, es uno de los lugares más peligrosos que hay. En el desierto más personas mueren por esa corriente de agua repentina que viene que por el calor, por la mordida de un animal y por otras cosas peligrosas que puedes encontrar en el desierto. Es increíble que lo que más escasea en el desierto sea lo que cuando aparece repentinamente es más mortal que otra cosa. Como les había dicho, el wadi es algo que solamente puedes encontrar en el desierto. Y los salmistas, por ejemplo, David, que pasaron bastante tiempo en el desierto pastoreando ovejas, al escribir sus salmos, al escribir sus canciones, al estar meditando sobre Dios, sobre su palabra, muchas de las imágenes que ellos captaron para escribir fueron inspiradas de ese medio donde se encontraban, el desierto. Al leer algunos de los salmos, nosotros podemos ver un poquito, un rasgo de eso, y podemos poner algunos ejemplos, como es el Salmo 126, versículo 4, y allí dice David en su salmo, ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. Un arroyo en un desierto, un poquito raro, ¿verdad? Eso es un wadi. Un arroyo puede traducirse acá como una inundación de agua
en medio del desierto, lo cual se produce solamente en un wadi en el desierto. Este salmista está pidiendo acá que esa liberación de los cautivos sea hecha de una manera repentina, de una manera poderosa, como viene el agua descendiendo por un wadi, abrasador, arrasador, de una manera sorprendente y de una manera repentina. Eso es lo que está diciendo el salmista en este. Si me puede pasar la siguiente slide. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. De esa manera, repentina. Otro salmo en el cual nosotros podemos ver un ejemplo que se hace alusión o que se inspira en esto de los wadis en el desierto, es el Salmo 124, los versículos del 4 al 5. Y dice así el salmista: si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando el mundo se levantó contra nosotros. Voy a leer el versículo 4 ahora. Dice otras cosas, pero salto al versículo 4. Nos habrían inundado las aguas, el torrente nos habría arrastrado, nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Están hablando del desierto. Un torrente de agua en el desierto. Ahí se refieren. Si el Señor no hubiera intervenido en mi tragedia, en medio de mi dolor, en medio de mi angustia, si el Señor no hubiera venido en mi rescate, una tragedia mayor habría acontecido. Es lo que dice el salmista. Pero el pastor estaba cerca de las ovejas. Allí está pensando en esas ovejas en el desierto, corriendo peligros cerca de un wadi. Muchas veces las ovejas van y se acercan a los wadis para beber agua, porque en un paso de agua como eso, muchas veces quedan residuos de agua, pequeños charcos de agua, por supuesto, un agua no potable para el ser humano, pero los animales pueden ir y tomar. Y muchas veces las ovejitas van y descienden a esos wadis para tomar agua, pero son lugares peligrosos. Esos no son los lugares de delicadas aguas del cual habla el Salmo 23. Jehová es mi pastor, en delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua me pastoreará, ¿verdad? Esas no son esas aguas, porque es un lugar peligroso. Quizás el salmista en ese caso se refiere a un oasis en el desierto, a un pequeño manantial, pero estas aguas, esos residuos de agua que deja un wadi son peligrosos. Porque repentinamente puede venir un torrente de agua y las ovejitas no saben, no distinguen el peligro y pueden ser arrastradas repentinamente por esa corriente. Porque el wadi donde uno está parado aparenta estar normal, todo bien, el sol fuerte, pero está lloviendo en las montañas y el agua empieza a acumularse y desciende, y usted cuando escucha el sonido ya el agua está encima de usted y puede arrastrarlo y pues acabar con su vida. En el siguiente slide ustedes pueden ver cómo un poquito, si es que se puede ver mucho, pero ahí ustedes ven este hombre está parado en medio de un wadi, en un paso de agua en el desierto. Y ustedes ven ahí un charco de agua, él está parado a un lado, pero el agua desciende desde allá y viene por todo eso. Cuando el agua desciende, no desciende delicadamente, desciende de una manera portentosa, poderosa, y arrasa con todo lo que está en el camino. Si ustedes se dan cuenta, donde está parado el hombre, es un lugar arenoso, pero una arena ligada con tierra, así fangoso. De manera que un animalito fácilmente puede quedar atascado ahí tratando de tomar agua, y que cuando venga el torrente de agua no tenga cómo salir, sino que quede atascado allí. Esto es una imagen más o menos de lo que puede ver, de lo que es un wadi en el desierto.
En el siguiente slide, quiero llevarlo en el Salmo 69, en los versículos del 1 al 2, y este salmo es aquí donde quiero meditar un poquito con ustedes más. Dice, Dios mío, sálvame, sálvame, que me llega el agua al cuello. Me estoy hundiendo en el lodo y no tengo de dónde agarrarme. Estoy en un mar de aguas profundas y la corriente me está arrastrando. Así dice el salmista, y estoy leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Y me gustó esta versión porque lo describe de una manera más que podemos entenderlo de mejor. Dios mío, sálvame. Es la imagen de una persona o de una ovejita en medio de un wadi y escucha la tragedia venir, escucha el agua venir, pero queda atascado como está ese hombre en el fango, porque estaba tratando de tomar agua. Y escucha esa agua venir, pero no puede moverse, no tengo de dónde agarrarme, estoy hundiéndome en el lodo. Y no tengo de dónde agarrarme. Estoy en un mar de aguas profundas y la corriente me está arrastrando. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros en situaciones donde nos sentimos atascados? Hemos orado, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, pero vemos el peligro venir. Y no hay nada que podamos hacer. ¿Cuántas veces vemos a un hijo alejarse del Señor después que le hemos hablado, hemos dicho, pero no hay nada que podamos hacer? No, se escapa de nuestras manos. Es cuando un doctor te dice, mira, tienes cáncer, tienes tal enfermedad, y no hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que esté en mis manos hacer para cambiar esa realidad. Y es ahí en ese momento donde nosotros en medio de nuestro desierto nos sentimos atascados y no tenemos de dónde agarrarnos. ¿Qué hago en ese momento? Pues el salmista hizo algo. Dios mío, sálvame. Él gritó. Él clamó. Clamó a Dios por socorro, por ayuda. Y es precisamente eso lo que hace un pastor con sus ovejas que se queda atascada. Cuando la ovejita empieza, ve, viene el pastor, la carga y la pone en un lugar seguro, sobre la roca. La carga y la pone en un lugar alto, donde las aguas no la arrastran. Es en ese momento donde solamente Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas. Es en ese momento donde lo único que podemos hacer es hacer lo mismo que las ovejitas hacen, gritar. Gritar por ayuda. Y el salmista sigue en este salmo y quiero leerlo con ustedes. Sé que voy a leer en otra versión, así que traten de seguirlo ahí. Versículos 3, y fíjense cómo se sentía el salmista. Los salmos son bien interesantes porque los salmos son una expresión de los sentimientos, las emociones de los que le escribieron. Ellos no están escribiendo aquí teología, no están interesados, su enfoque no es darte una lección teológica, su enfoque es expresar lo que hay en su corazón. Su angustia, su alegría, su alabanza a Dios. En este caso el salmista dice, estoy cansado de tanto llamarte. Mi garganta, versículo 3, mi garganta está seca de tanto gritar. Mis ojos están cansados de tanto buscar a Dios. Tengo más enemigos que los cabellos en la cabeza. Me odian sin razón. Tratan de destruirme y dicen mentiras de mí. Mienten, me acusan de haber robado y ahora tengo que devolver lo que no he robado. Este es David en un momento difícil de su vida, donde le perseguían, donde le buscaban para quitarle la vida sin razón. Y él se encontraba como tú y yo nos encontramos muchas veces en este desierto, atascado en medio de un wadi y no tenemos qué hacer.
solamente gritar por ayuda. Gritar a Dios por socorro. Y su oración sigue en el versículo 5. Dios mío, tú sabes las locuras que he cometido. No puedo esconder mis pecados. En medio de su oración, él reconoce que muchas cosas que suceden en su vida son producto de sus malas decisiones. No quiere decir que todo lo que sucede en nuestras vidas es producto de malas decisiones. Muchas veces hay cosas que suceden que nosotros no nos buscamos, pero que Dios las permite para llevarnos a un nivel superior en nuestra relación con Él. Hay cosas que no podemos entenderlas. ¿Por qué esto me sucedió a mí? Estoy sirviendo al Señor, estoy buscándole. ¿Por qué un pastor, un misionero tiene que sufrir porque su hijo tiene cáncer? ¿O porque él mismo o su esposa? ¿Por qué si están sirviendo al Señor? Es la pregunta que uno normalmente se hace. ¿Por qué si están sirviendo a Dios? Hay cosas que no tienen respuesta en el momento, pero que veremos la respuesta más adelante. ¿Por qué a estos compañeros míos de la escuela, del seminario? ¿Por qué si se están preparando para servir al Señor? ¿Por qué Dios le quitó uno de sus hijos a una edad tan avanzada, 14 años? David reconoce su pecado. Y él dice en el versículo 6, Señor Dios Todopoderoso, no permitas que los que confían en ti se sientan avergonzados por mi causa. Dios de Israel, no dejes que los que te buscan se sientan defraudados por mi culpa. Y esto lo dice después de confesar que ha pecado. Esto lo dice después de reconocer de que muchas de las cosas que lo llevaron a esa posición fueron causa de sus malas decisiones. Ustedes ven a David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero un hombre que también cometió muchas locuras. Y mucha gente todavía dice, ¿cómo es posible que un hombre como ese, que quitó la vida de otros, fuera capaz de ser conforme al corazón de Dios? Y era su humildad. Era el deseo, el anhelo de agradar a Dios, de buscarle y de llevar al pueblo de Dios a una adoración sincera a Él. Por eso es que Él se preocupa y dice, no permitas que aquellos que te buscan por mi causa se avergüencen, se aparten del camino, se sientan defraudados. No me dejes ser piedra de tropiezo para aquellos que te siguen. Y ahí en esa oración yo me identifico con David y constantemente esa es mi oración. Señor, ayúdame a mantenerme puro, santo, íntegro, de manera que tu pueblo pueda seguirte. Que al escucharme a mí, que al verme a mí, puedan verte a ti. Y que pueda yo ser ese canal de bendición, no una piedra de tropiezo. David, en medio de su angustia, no se preocupa solamente por él. Él está preocupado por el pueblo de Dios. En medio de su angustia, su oración no es una oración egoísta. Sácame, líbrame para mí, para mi beneficio. No, libérame delante de otros para que los demás también puedan verte, puedan ver tu gloria, puedan seguirte. Versículo 7, por ti he soportado ofensas. Mi cara se ha cubierto de deshonra. Mis hermanos me tratan como un extraño. Los hijos de mi madre me tratan como un desconocido. Hasta la familia, muchas veces cuando llegan esos desiertos en nuestras vidas, hasta la familia puede darte la espalda. Aquellos de los que tú esperarías un apoyo, una ayuda, un consejo, te abandonan. Todo eso puede suceder. Todos esos desiertos pueden llegar a tu vida y a la mía. De manera diferente, a cada uno de nosotros nos toca. Pero aún los que están más cerca pueden abandonarte. La emoción que siento por tu casa me está consumiendo. Recibo las ofensas, de los que te insultan.
Cuando lloro y ayuno, ellos se burlan de mí. Me visto de luto y hacen chistes contra mí. ¿Ha sido esto? ¿Te has encontrado tú en una situación como esa? Donde estás desesperado y lo único que haces es gritar a Dios, clamar a Dios, tratar de honrar a Dios, tratar de continuar sirviendo a Dios, y todo lo que recibes son personas que se burlan de ti. Porque como a Job le decían sus amigos, tú estás pecando. La mujer de Job le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Cuántas veces te has encontrado tú en situaciones así? Que con la poca fuerza que te queda estás tratando de seguir buscando a Dios, y otros, en vez de levantarte, te pisotean. Fíjense cómo el desierto de David se hace cada vez más duro, más difícil. Cómo se encontraba David estancado en medio de su aflicción. Tal y como está ese hombre, no tengo de dónde agarrarme. No tengo de dónde agarrarme. Versículo 11, me visto de luto. 12, hablan mal de mí en los lugares públicos. Los borrachos me dedican canciones. Señor, ruego tu bondad, tu buena voluntad en este momento. Dios mío, por tu fiel amor, respóndeme por tu lealtad. No por mi lealtad. Respóndeme por tu lealtad, porque tú eres fiel, porque yo soy infiel. Pero dice el Señor, aun cuando ustedes sean infieles, yo permanezco fiel. Por tu lealtad, respóndeme. Sálvame. Sácame del lodo. Sácame del lodo. No dejes que me hunda. Líbrame de mis enemigos y de las angustias, de las aguas profundas. No dejes que la corriente me arrastre, ni que me trague el hondo remolino. Que no se cierre sobre mí como la boca de un pozo. Señor, respóndeme con todo tu fiel amor. Por tu gran pasión, ven a mí, ayúdame. No te alejes de mí, que soy tu siervo. Estoy en problemas. Respóndeme pronto. Ven a rescatarme, líbrame de mis enemigos. ¿Alguna vez has hecho tú una oración como esta? ¿Te parece conocida? ¿Te parece familiar? Tú conoces mi dolor, dice David a Dios. Tú conoces mi dolor. Conoces mi vergüenza y deshonor. Tienes presente quiénes son mis enemigos. Las ofensas que me han destrozado y estoy enfermo. He buscado quien se compadezca de mí, pero no lo hay. Quien se consuele, quien me consuele. Pero no he hallado a nadie. Estoy solo. No tengo de quién agarrarme. No tengo quien me ayude. No puedo hacer nada por mí, ni tengo a alguien que haga algo por mí. Estoy desesperado, estoy estancado. ¿Qué hago? Ayúdame. Y es por eso que Dios muchas veces permite desiertos en nuestras vidas. Porque es el lugar donde solamente vas a estar rodeado de peligros. Donde solamente vas a estar rodeado de tierra, calor, pero no nadie que te ayude, porque es desierto. Por eso Jesús fue al desierto antes de comenzar su ministerio. Porque Él quería ser un ejemplo para ti y para mí. Él pasó el desierto antes de que tú lo pasaras. Él pasó el desierto y llegó al lugar. Y pasó. Tuvo 40 días, 40 noches sin comer y fue tentado allí. Pero al igual que David, se mantuvo. Y entonces dice en el versículo 21, me dieron veneno en lugar de comida. Y él, vinagre cuando tuve sed. ¿Qué le parece eso?
¿Se parece a alguien? Eso es la imagen de Cristo. Este salmo es un salmo profético que señala la muerte y el sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús pasó eso antes, después de David, por supuesto. Pero ya David estaba señalando a lo que el Mesías iba a sufrir. El Mesías lo sufrió antes que tú y yo. Y entonces después del versículo 21, el salmista empieza a maldecir a sus enemigos. Y es la parte que no nos gusta mucho porque uno dice, bueno, no era un hombre de Dios que hace maldiciendo al enemigo. La palabra de Dios nos dice que ama al enemigo. ¿Qué pasa aquí? Otra vez les recuerdo, el salmo es una expresión de la emoción. Gracias, mi hermano. ¿Cuántas veces tú y yo, al ver a nuestros enemigos, no desearíamos que el Señor, nosotros oramos, Señor, ilumínalos o elimínalos? ¿Cierto? Ilumínalos o elimínalos. Y aunque no lo decimos, muchas veces está en nuestra mente. Ese es un salmo en el cual David está expresando y está diciendo lo que realmente desearía ver, su liberación. Y entonces, en los versículos del 29 al 36, miren esto interesante como resultado final de esta oración. Yo estoy triste y adolorido, Dios mío, levántame y sálvame. Como el pastor levanta a su ovejita estancada en el lodo y la pone en un lugar alto, a salvo. Oh Dios, levántame y sálvame. Pero dice en el versículo 30, y es lo lindo, aún en medio del problema, aún triste, dice David, con canciones alabaré el nombre de Dios. Lo honraré con canciones de agradecimiento. Esto hará más feliz al Señor que ofrecerle un sacrificio, un toro o un novillo con cuernos o pezuñas. La gente humilde que ha venido a adorar a Dios se sentirá feliz por la alegría de Dios. El Señor escucha a la gente necesitada y no olvida a los que están presos. Alaben al Señor el cielo, la tierra, el mar y todos los seres que viven en ellos. Porque Dios salvará a Sión. Él reconstruirá las ciudades de Judá. Allí habitará y las poseerá. Los descendientes de sus siervos la heredarán. Vivirán en ella los que aman el nombre de Dios. En medio de su aflicción, en medio de su tristeza, en medio de su quebranto, David saca un tiempo y él agradece a Dios antes de ver la mano de Dios manifestarse. ¿Usted sabe cómo es posible eso? Solamente por la fe. La fe es capaz de ver lo que todavía no es como si ya fuera. La fe es la que mueve la mano de Dios. La fe es la voz que Dios oye de angustia y de clamor. Y el pastor divino de las ovejas puede venir a tu rescate. Porque Él no escucha meramente tu palabra. Él escucha tu voz de fe. Que clama creyendo que Él puede liberarte. En el desierto, no importa cuál sea tu problema, tu aflicción. No importa cuál sea la crisis que estés pasando. Cuando tú clamas a Dios, Dios te escucha. Cuando tú gritas a Dios, desesperado, desesperada, porque piensas que ya no hay más nada que hacer, nunca te rindas. Porque siempre hay algo que puedes hacer y es clamar a Dios. Clamar por su ayuda. Clamar a Él y Él responde. ¿Qué hace usted cuando se encuentra atascado o atascada? En esta semana llevaba a una señora de un lugar a otro en Miami Beach, la recogí y ya iba en dirección a la cárcel que está aquí aquí en
el centro de esta detención que está cerca de acá, en Miami Springs. Y en el camino ella estaba llorando, no paraba de llorar, y estaba hablando en el teléfono y me enteré que la noche anterior había tenido, venían de visita, vinieron de vacaciones acá a Miami, y esa noche anterior había tenido un pleito con su esposo. Su esposo le pegó y ella le llamó a la policía, vino la policía, se lo llevó y ahora ella estaba yendo a la cárcel a tratar de sacarlo, pero le pedían $50,000 de fianza. Y ella estaba llorando, yo no puedo seguir así. Una persona estudiada, profesora, nurse, ¿cómo se llama? Enfermera. Una señora preparada. No era una persona cualquiera, no podemos decir que era por ignorancia, no, una persona preparada, una persona que había estudiado, una persona que tenía un trabajo bueno. ¿Cuál era? En medio de su aflicción, en medio de su angustia, ¿sabe qué era lo que ella estaba atirando a hacer? Como 10 veces me preguntó lo mismo, ¿dónde puedo yo conseguir cigarro? ¿Puedes hacer una parada para yo comprar cigarro? Estaba desesperada. Y su único aliciente era un cigarrillo. Cuando yo la vi en esa angustia, le dije, ¿quiere hablar conmigo? ¿Desea hablar? Yo soy pastor. Y ella se sintió en confianza y empezó a hablar. Y me dijo que no solamente eran los cigarrillos, el alcohol. Ese era su aliciente. En medio de su desierto, donde lo que ella atinaba a hacer era ir al cigarro y al alcohol. Nosotros somos cristianos. Yo tuve la oportunidad de testificarle y decirle, ¿sabes qué? En Jesús, tú tienes una solución. El alcohol no te resuelve nada. Después que terminas, estás peor. El cigarrillo no te resuelve nada. Pero Jesús puede hacer un cambio total en tu vida. Pude hablarle de Jesús. Y pude decirle el valor que ella tiene en Jesús. Porque por lo general cuando una mujer se deja golpear de un hombre y sigue con esa persona, es porque no ha entendido su valor. No ha entendido su valor. Y le dije, ¿sabes qué? Tú eres completa, tú estás completa. Tú no necesitas otra persona para estar completa. Tú estás completa y Dios te ama y Cristo ha dado su vida para rescatar a todos aquellos que tienen fe. Tú puedes ir a Él. Grita a Él por socorro. Clama a Él y Él te responderá. Y no les puedo decir que ella reconoció a Cristo como su Salvador allí. Pero yo hice mi parte. Y oro para que el Señor obre en ella. ¿Quién sabe? Que el Señor ponga en ella. ¿Verdad? El Salmo 69 que acabamos de leer, en el versículo 33, dice que Dios escucha a los necesitados. Es una afirmación. Dios te escucha. No siempre Dios responde como tú quisieras. Pero Dios te escucha. Y Dios, cuando Él te escucha, hace una de estas tres cosas. O hace lo que tú deseas. O te dice, no es esto, es esto. O te dice, espera. Una de esas tres cosas. Pero lo cierto es que Él te escucha y cualquiera que sea su respuesta es la mejor para ti. Y la fe te hace confiar y esperar en Él, perseverar en Él. Por eso yo admiro a mis compañeros que perdieron a su hijo. Eso no le hizo a ellos renegar de Dios. Al contrario, ahora están buscando a Dios con más empeño y están convencidos de que lo que están haciendo es lo correcto. Es lo que tienen que hacer. La presencia de Dios en tu vida no necesariamente se va a evidenciar en que todo lo que haces te saldrá bien. No necesariamente es así. Hay cosas que suceden y quizás otros, como los amigos de Job, cuando ven que te empiezan a suceder cosas malas, dicen, oye, es que estás pecando. Es que hay algo malo que estás haciendo. Así dijeron los amigos de Job a Job. Y Job era un hombre justo. Pero no es así. Pero sabes, debes saber algo. Para ti y
y para los que están siguiendo a través de las redes sociales. Cuando tú clamas en medio de tu desesperación, Dios te responde. Pero hubo un clamor que Dios no respondió. Hubo un grito de desesperación que Dios, el Padre, no escuchó, tuvo que ignorar, tuvo que quedarse en silencio. Y fue el grito de su propio Hijo. Cuando estaba en la cruz, Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Padre, ¿por qué me has desamparado? Hubo un clamor que no fue escuchado, para que ahora el tuyo y el mío sí puedan ser escuchados. La única razón por la cual Dios te responde a ti cuando clamas en medio de tu angustia, cuando clamas en medio de tu desierto, es porque hubo alguien que padeció en tu lugar y el mío. Hubo alguien que pagó por tu pecado y el mío. Hubo alguien que te hizo y te posicionó en la condición de hijo cuando no merecíamos el favor de Dios. Porque Cristo murió en la cruz, resucitó. Y porque tú crees en Él como el Hijo de Dios, es que puedes ser escuchado cuando clamas a Él. Así que si hay alguien aquí, o quizá alguien que nos está siguiendo por YouTube, Facebook, por donde sea, y está en medio de una desesperación y solamente puede decirle a un amigo que conoce a Dios: ora por mí. Yo puedo decirle: usted también puede orar por usted mismo. Usted puede clamar directamente a Dios con solamente reconocer a Cristo como tu Salvador, como el Rey de tu vida. Porque solamente cuando aceptamos el sacrificio de Jesucristo, aceptamos su señorío en nosotros, entonces nos posicionamos en la condición de hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, somos escuchados por Dios, el Todopoderoso, el único que puede darle solución a los problemas que tú no puedes solucionar. Que el Señor nos ayude a confiar en Él. Que en medio de la angustia no atinemos a hacer otra cosa que clamar a Dios por ayuda. Porque ya hubo uno que no fue escuchado para que tú seas escuchado. Que el Señor nos bendiga.